Hola, ¿cómo están? Hola, profe, ¿qué tal? Bien, bien. Buenas tardes, bien, gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas, hay algunos que ya nos habíamos topado en el curso de Sistemas de Información Geográfica. ¿Me confirman eso, cierto? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Sí. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Francisco Terraza, soy geógrafo. Eh, Trabajo actualmente en la Municipalidad de Renca, al igual que con aquellos que me topé durante el curso de Sistemas de Información Geográfica. Eh, Soy el encargado de análisis y de estudios de la municipalidad y voy a estar haciendo este curso electivo sobre introducción a la programación con Python para el ambiente de QGIS. Lo primero entonces para poder como desarrollar este curso de manera efectiva es saber cuál es el nivel y la asociación que ustedes tienen con la programación, sea esta la que sea en Java, sea en SQL, sea en el mismo Python, o si nunca han tenido ninguna noción en particular con la programación, ver cómo andan ustedes como de raciocinio lógico, como de lógica matemática, para que podamos empezar a trabajar en esa parte. En el curso que yo actualmente estoy haciendo este mismo curso para los estudiantes de presencial, y para ellos, ellos no tuvieron cursos de programación como introductorios y tuvimos que hacer algunas modificaciones al programa, abordando durante la primera y la segunda unidad. Actualmente estamos en la mitad de la segunda unidad más o menos, solo ámbitos de programación, qué eran las consultas, cómo se hacían, algunas operaciones matemáticas, algunas operaciones lógicas, empezar a generar respuestas a preguntas que podíamos estar haciendo. Entonces, este curso, si bien es un curso optativo, busca formar primero y busca que ustedes salgan sabiendo algo de programación y específicamente algo con QGIS. Entonces, abordamos la segunda hasta la segunda unidad y hasta la mitad de la tercera unidad con los muchachos de presencial. Vamos a estar abordando solamente ámbitos de introducción a la programación y la segunda parte de la tercera unidad, que son solo tres, vamos a estar viéndolo específicamente en el QGIS ya cuando empecemos la introducción a los pandas. Eh, Eso, entonces les voy a presentar el programa. Hay algunos de los que me acuerdo, hay otros que no recuerdo y otros que probablemente no conozco porque son de cursos anteriores. La metodología que vamos a usar es bastante simple. Vamos a tener sesiones los días lunes, miércoles y jueves. Yo creo que leí en el aula que decía lunes, miércoles y viernes, pero lamentablemente yo los viernes hago clase en el presencial, entonces, y a la misma hora, digamos. Entonces no lo puedo hacer el día viernes, así que tendría que ser los días jueves. Eso por una parte. Y en segundo lugar, las evaluaciones las vamos a hacer los días jueves. Van a tener ustedes durante el tiempo de la clase para poder hacer las evaluaciones. Y bueno, eso se los voy a mostrar ahora a mayor detalle cuando les muestre la PPT, que de hecho la voy a abrir ahora para poder compartirla con ustedes. Eh, Toda la información que ustedes van a trabajar está ya disponible en el aula. Si ustedes van a la parte donde dice unidad, que debería decir unidad uno, pero no sé cómo modificar los títulos de las unidades, porque eso me lo entregó la universidad por defecto. Dice etiqueta lunes 26 de mayo, miércoles 28 de mayo y viernes 30 de mayo. Ya, esa tendríamos que modificarla porque recuerden que tendría que ser jueves, jueves 29 de mayo.
y abajito dice 01, clase 1. Yo aquí mismo, a medida que vayan pasando las unidades, voy a ir colocándoles eh, las cosas que van a ser útiles para el desarrollo de ustedes. Entonces, esto van a ir en orden siempre en función de la utilidad que vayan teniendo para ustedes. Lo más importante para esta sesión van a ser dos cosas. Primero, que podamos resolver algunas consultas sobre, consultas mías en realidad, sobre el nivel de conocimiento que ustedes ya tienen o el nivel de nociones que ustedes ya tienen sobre la programación. Y lo segundo es revisar el programa, cosa de que si llegara a ser necesario, podamos hacer las modificaciones al programa que sean necesarias para poder no bombardearlos con información, sino que esto sea un curso que les resulte útil a ustedes para su formación profesional. Eso. Em, Hasta aquí, quiero saber si hay alguien que tenga alguna expectativa como particular con este curso. Después yo les voy a compartir primero les voy a hacer una presentación y segundo les voy a mandar una encuesta a ustedes por Google Forms para que puedan indicarme cuál es el nivel de conocimiento y ya con eso vamos a empezar a desarrollar alguna idea. Eso, entonces hasta aquí me gustaría saber más o menos si alguien tiene alguna expectativa con este curso en particular, por qué se metieron a este curso. Eso yo de todas formas lo pregunto, pero me gustaría igual interactuar un poco con usted, dado que no voy a interactuar gran parte del semestre con usted. Y de hecho, eh, si no nos topamos en el curso anterior de Sistema de Información Geográfica, no interactuamos nunca. Entonces, me gustaría interactuar un poco aprovechando que estamos en e-learning. Profe, Ujú. buenas tardes. Buenas. Eh, Estaba escuchando que estaba comentando que la evaluación iba a ser los jueves Sí, y nosotros al menos mi curso durante todos estos años, durante este el tercer año y hemos tenido siempre las evaluaciones los fines de semana, porque dado que todos estamos en obra o cosas así o o están en turnos de trabajo y por ejemplo yo en este momento lo voy escuchando en el vehículo viajando, ¿no? Y todos llegan como tarde, la gran mayoría del curso. sí, Así que creo deberíamos que cambiar un poco eso. Yo también de hecho llegué a las 6:30 a mi casa. Eh, a lo que me refiero con que va a ser los días jueves es que las vamos a empezar los jueves y van a tener el fin de semana para hacerlo, igual que en el curso de Sistemas de Información Geográfica. Para aquellos que estuvieron ahí, para quienes no lo sepan, recordarles que las evaluaciones eran un poco más largas porque eran trabajos en grupo generalmente. Estas no van a ser trabajos en grupo, pero sí van a ser un poco más largas para que ustedes puedan tener tiempo de desarrollarla. Que se justifique un poco el hecho de tener el fin de semana para hacerla. Para aquellos que tengan nociones, dependiendo de su nivel de expertise, vamos a tener distintas, o sea, van a dedicar más o menos tiempo para poder desarrollar las pruebas. Pero en general no deberíamos tener, las pruebas no deberían durarles más de 45 minutos, pese a que ustedes tengan, perdón, no deberían tomarle más de 90 minutos, pese a que ustedes tengan 3 o 4 días para entregar la prueba. Siempre van a estar como disponibles desde el jueves hasta el domingo. Gracias, profe, por la información. Bien, ¿alguien más? Hola, profe Ah, Claudio profe. por acá. Solo comentar que este curso electivo, o sea, nosotros en el fondo no teníamos la única opción para conectarnos. O sea, no es que nos hayan dado a elegir en realidad, pero obviamente, o sea, dicho eso, en el fondo igual mis expectativas son aprender a programar, porque no tengo mucha experiencia en realidad en el tema de la programación. Sí, igual Ya. es interesante para mí el tema de aprender desde lo básico en realidad y tener una idea como básica en realidad. Ya. Eso. ¿Alguien más que esté como en la misma parada que Claudio? lo mismo, profe, y tampoco no, no tengo manejo de la programación. Ya.
Bien, lo primero que les voy a contar, Dominic me dice que... Dominic o Dominic, ¿cómo es? Dominique. Dominic, ya. Dominic me dice que... así porque el otro es como Dominic Toretto. Bueno, no importa. Eh, lo primero que les voy a contar es que hay distintos tipos de lenguajes de programación y todos tienen fines particulares. Por ejemplo, SQL nos permite a nosotros interactuar entre tablas y es específico para trabajar entre tablas. Tablas de Excel, tablas de Python, tablas de SQL, y nos van a permitir entonces hacer consultas de datos eh, unidas, que van a estar unidas por datos, perdón, por variables que son compartidas. Entonces, entendiendo más o menos cuál es la lógica y cuáles son las variables que vamos a manejar, es más fácil realizar consultas. Eh, Java yo lo encuentro un lenguaje básico de programación, muy útil, pero y muy como mirado como como el hermano chico de los lenguajes de programación, pese a que es de los mayores, digamos. Eh, Porque justamente hoy día Python es como el que se está comiendo el mercado, eh, entendiendo que la lógica de programación que se utiliza en Python eh, es la que construye, por ejemplo, las consultas HTML de los sitios web, es la que permite interactuar también entre bases de datos, y es la que también nos permite a nosotros descubrir formas de automatizar procesos. Entonces, Python es una herramienta muy interesante y que en el caso, por ejemplo, del QGIS, QGIS trae una consola Python integrada que nos va a permitir a nosotros automatizar procesos, realizar consultas, mostrar datos, como dejarlo todo automatizado sin necesidad de estar nosotros trabajando con los sistemas de información geográfica. Para aquellos que estuvieron trabajando el año pasado en el curso de Sistemas de Información Geográfica, eh, recuerden que habíamos estado hablando de una forma como de dejar automatizado todo que tenía que ver con consultas SQL, porque el tipo de lenguaje base que trae ArcGIS o ArcMap o ArcGIS Pro está basado en SQL, con consultas entre bases de datos. Eh, y a partir de eso nosotros podíamos entonces generar dinámicas dentro de la misma plataforma para poder obtener resultados que estuvieran ya parametrizados y que estuvieran como coordinados desde antes. Em, y cuando entró con más fuerza Python, eh, se empezaron a cambiar un poco los patrones en el ámbito de la programación. Y cuando digo en el ámbito de la programación no me refiero como solo al lenguaje de programación, sino a dejar cosas programadas, a, a dejar cosas que ya estén preparadas para que se automaticen. A eso me refiero. Entonces, una vez que se empezaron a programar este tipo de cosas, eh, el lenguaje SQL se empezó a trabajar más para trabajar entre bases de datos y obtener consultas de datos. Y el lenguaje de Python se empezó a usar para la programación netamente tal y la automatización de los procesos. Entonces, les voy a presentar. mm, Aquí está. Bien, ustedes ven un PowerPoint, ¿cierto? Sí, se ve bien, profe. Sí, Ya, perfecto. Este es un curso que se llama Curso de Programación con Python para QGIS o PyQGIS, donde los que yo les proponía en un principio era trabajar una primera unidad que tuviera que ver con los fundamentos del Python para la geografía, que iba a tener como objetivo entonces familiarizarse con conceptos básicos de Python y cómo estos se podían aplicar en QGIS.
Dentro de esto, entonces vamos a tener un primer gran tema que va a ser qué es el Python y cómo se usa en QGIS. Y para eso íbamos a responder entonces esa pregunta con la introducción a la consola de Python en QGIS y la elección de comandos básicos, el print, las operaciones matemáticas, las consultas, etcétera. Después vamos a pasar a los elementos básicos del Python que nos iban a permitir entonces conocer lo que son las variables, los tipos de datos, que pueden ser de números, textos, booleanos, fecha, etcétera. Operaciones básicas como suma y concatenación. Estructuras de control que tienen que ver con los condicionales, los if o los else. Los bucles que son del for y el while. Las funciones y los módulos que nos van a permitir entonces crear y usar funciones y tener una pequeña introducción a módulos como MAT y su relación con PyQGIS. En la unidad 2 vamos a ver una introducción más concreta al PyQGIS, donde vamos a aprender a interactuar con datos geoespaciales en QGIS utilizando Python, la estructura del PyQGIS, qué son las clases y los métodos en PyQGIS, los conceptos de QGIS es Project, perdón, donde trabajamos con capas y los objetos geográficos. Recuerden que todo esto nosotros lo trabajamos eh, en distintos niveles de análisis geográficos, donde vamos a estar trabajando con dos tipos de datos, que son vectoriales y que son raster. Y los raster van a tener datos que pueden ser binarios de ceros o uno, o que pueden almacenar un dato como en concreto, que puede ser incluso alfanumérico, y que puede tener distintas cantidades de bandas de información. Para aquellos que trabajan entonces con teledetección, también esto, el proceso de automatización y de generar, por ejemplo, robot para el análisis superficial es interesante. Y para aquellos que trabajan con el sistema vectorial, también es interesante, por ejemplo, pasar, realizar los procesos de carga de datos desde los polígonos hasta los puntos, transformando, por ejemplo, los nodos a líneas y combinando capas de información para poder obtener nuevas capas de información. Todo eso lo podemos automatizar y dejarlo como escrito para poder después compartirlo con la comunidad y la comunidad nos va a agradecer con un maravilloso like o con nuevas capas de información. Para eso entonces, importante que dentro de los contenidos vamos a aprender también a manipular capas, vamos a añadir capas vectoriales y capas raster, vamos a crear capas de memoria, puntos, líneas y polígonos, de manera distinta a como lo hacíamos como a mano. Esto lo vamos a hacer todo como con los códigos, entonces es un ejercicio un poquito entretenido. Eh, Después vamos a ver el acceso a atributos, leer y modificar los datos en tablas de atributos, filtrar datos mediante consultas, que eso más o menos lo tenemos visto para aquellos que ya manejan las nociones de consultas de tablas de atributos en ArcGIS. Esto es más o menos similar, entonces las nociones están ahí fresquitas. Y vamos a realizar operaciones básicas de geometría, como crear y modificar geometrías con puntos, líneas y polígonos, calcular áreas, distancias y centroides. Y las actividades no las estoy mencionando porque depende igual del el nivel que ustedes tengan de conocimiento. Y en la unidad 3 ya vamos a complejizar esto y vamos a empezar a generar procesos automatizados con Python para QGIS, y donde el objetivo va a ser aplicar lo aprendido para resolver problemas prácticos en geografía. ¿Qué problemas prácticos? El procesamiento por lotes principalmente, donde vamos a tener que automatizar tareas repetitivas con bucles, procesar múltiples capas de información a la vez, usar herramientas de geoprocesamiento, por ejemplo, ejecutar el algoritmo como buffer, el intersect o el recorte desde el Python.
la exportación y la visualización. Vamos a crear mapa automáticamente desde el script, guardar resultados en formato de GeoJSON, en shapefile o en imágenes, la creación de herramientas personalizadas. Y aquí esta es la parte como más interesante dependiendo de los trabajos que tengan ustedes, donde vamos a poder generar una introducción a interfaces gráficas simples. Y aquí les pongo sujeto a tiempo porque en realidad no sé si lo vamos a alcanzar a hacer. Y bueno, la actividad, como les comentaba, no la vamos a mencionar porque está ahí, pero podría variar. Tenemos entonces algunas fechas a considerar. Olvídense lo que dice ahí de otras fechas a considerar porque esto ya pasó el Viernes Santo y la semana de receso. Ya pasaron, salvo que ustedes tengan semana de receso, que en los presenciales fue la semana pasada. No, profe. No tenemos nosotros semana de receso. Ya. ¿Ustedes saben lo que es una semana de receso? Porque allá no hacen semana de receso. Eh, sí, profe. Ya. Hacen una vez a la semana, o sea, una vez al semestre. Bien, entonces la primera evaluación, 30%, el 29 de mayo, que es este jueves, la vamos a empezar este jueves y la vamos a entregar el domingo. Yo voy a tener, ojalá, las notas el martes, cosa de que para la segunda evaluación ustedes ya sepan cuál es su nota. La segunda evaluación, otro 30%, que va a ser el 5 de junio, también jueves, y la terminamos el domingo. Y la tercera evaluación, que corresponde al 40%, el 12 de junio. También jueves y la terminamos el domingo. Bien, respecto a la dinámica de trabajo, les propongo que la primera unidad sea trabajada de manera individual, la segunda unidad sea trabajada en parejas y la tercera unidad sea trabajada en grupos de cuatro. Les propongo de cuatro, pero en realidad no sé cuántos son. Entonces, no sé si todos los que están en la lista participan. Ahí me pierdo. Pero lo vamos a saber en el momento que llegue esa evaluación. Entonces, pasamos como a la parte de la materia propiamente tal. ¿Qué es la programación? La programación es, tal como lo dice ahí, darle instrucciones claras y específicas a una computadora para que realice tareas. Antiguamente, antes de Windows, los computadores se manejaban en el lenguaje MS más 2, MS-DOS, eh, y había una pantalla verde que lo que uno tenía que anotar era, al principio la pantalla era negra, pero después yo conocí la pantalla verde. Eh, y en esta pantalla verde uno tenía que escribir el código de lo que quería hacer y el programa lo ejecutaba. No existía el mouse, no existía como esto de moverse a través de la pantalla, sino que el computador operacionalizaba los procesos que a nosotros nos interesaba realizar. Entonces la programación nos ha venido acompañando como desde los inicios de la computación, eh, solamente que se ha vuelto mucho más simple porque todo esto que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, que yo apriete un botón y cambie la pantalla, también está programado, también tiene que ver con la secuencia de respuestas que tiene que tener el programa cada vez que yo ejecuto una acción. Entonces, la programación no es algo como ajeno al cotidiano de nosotros. Lo mismo pasa con la utilización, por ejemplo, de los teléfonos. Nosotros esperamos que en nuestro teléfono inteligente, cuando apretamos la pantalla, por ejemplo, en mi caso, si yo aprieto la pantalla, se desbloquee o se muestre el fondo de la pantalla. Entonces, dependiendo como de la configuración del celular que ustedes tengan, va a tener una respuesta distinta, pero todo eso ya está programado. Entonces, durante el transcurso de este curso, vamos a utilizar el lenguaje de programación Python, que es uno de los más populares y por su sencillez y versatilidad. Eh, Les pregunto abiertamente, con una pregunta retórica, ¿por qué es importante aprender programación para QGIS? Primero porque tiene un proceso de automatización que nos va a permitir realizar tareas repetitivas.
yo me acuerdo que en algún momento tuve que trabajar para la Subsecretaría de Pesca y tenía que dibujar todos los bordes de la costa. O sea, recortar todos los bordes de la costa con una capa especial. Y esos venían por ciudad, entonces tuve que hacerlo uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y después caché que los podía automatizar porque además me habían quedado mal en algún momento. Entonces lo pude hacer de nuevo y lo tiré por lotes y no pasó nada y bien. Logré sacar la tarea mucho más rápido. Lo segundo es que hay una escalabilidad importante que nos va a permitir trabajar con grandes volúmenes de información de manera eficiente. Eh, Aquí hay que tener ojo, sí, porque Python es muy bueno para trabajar con volúmenes de información de manera eficiente, pero QGIS no tanto. QGIS se cae si los archivos pesan mucho, si es más difícil trabajarlos también. Entonces, dependiendo de la cantidad y el volumen, bien, pero no necesariamente va a andar bien. Entonces hay que tener cuidado. También tenemos un aspecto de personalización que nos va a permitir crear herramientas propias dependiendo de las cosas que nosotros queramos hacer. Eh, y en este sentido es, por ejemplo, importante para aquellos que trabajan en minería, los códigos son específicos porque además ya vienen con un sistema de proyección espacial determinado que es distinto, por ejemplo, a los que trabajan en acuicultura o los que trabajan en área urbana. El PESAT 69, eh, el WGS 84, el UTM Zona 19 Sur, pero además está el CIRGAS Chile, y esa diferencia como de los metros o de los centímetros en algunos casos podría ser también importante y vital para poder desarrollar efectivamente nuestras tareas. Eh, ¿Qué es PyQGIS? PyQGIS es una biblioteca de Python que les va a permitir interactuar con funcionalidades de QGIS mediante el uso de programación. ¿Qué les va a permitir hacer? Crear y manipular capas de información, realizar análisis geoespaciales y automatizar procesos dentro del entorno de QGIS. Todos los sistemas de información geográfica tienen una consola de QGIS, o perdón, una consola de Python, pero la consola de Python en el ambiente de QGIS es esencialmente nativa, porque como QGIS es un software hecho en colaboración para poder colaborarse entre quienes crearon los software, eh, se han ido trabajando a través del el compartir scripts y el compartir información y capas de información dentro de, el entorno de Python. Por eso es tan importante conocer también QGIS. Entonces, para entender esto, vamos a tener que volver a trabajar desde el inicio, como lo hicimos para el curso de Sistemas de Información Geográfica, donde partimos desde la base, trabajando con puntos, línea y polígono. Hoy día vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Entonces, para eso les voy a pedir que se den este tiempecito para contestar esta encuesta. Yo se las voy a colocar ahora en el chat y les pido entonces que se tomen un tiempo. ¿No puedo copiar? Ahí sí. Les pido entonces que se tomen un tiempo para contestar esta encuesta y vamos a dar estos 10-15 minutos de tiempo para que contesten tranquilamente y luego vamos a volver. Ya, veo que hay algunos que tomaron este curso porque era obligación de la carrera. Entiendo entonces que no había más alternativa. Eso, bueno, eso es lo que estoy leyendo de las respuestas. Sí, pues, Eh, sí, sí, el único ramo que podíamos tomar era este, aunque yo creo que la mayoría queríamos tomarlo porque al comienzo los profesores nos recomendaban que programemos en Python. ya, voy a volver a grabar.
Ahora sí. Recording in Ya, progress. ahí estoy grabando de nuevo. Ya, entonces entiendo que la mayoría de ustedes, o una parte de ustedes en realidad, porque no he terminado de leer las respuestas, hay algunos que les cargaron este curso, solo estaba este curso como para opción y que de todas formas hay algunos profes que se los recomendaron. Ya, perfecto. Y el 68% de los que han contestado hasta ahora, 69 ahora, no ha tenido experiencia previa trabajando en Python. Hay algunos con SQL, con Java. Ya, perfecto. Ya. La mayoría ha usado QGIS. Hay un 13% que lo ha visto pero no lo conoce. Ya. Y hay un 13% que sí ha programado en Python, con QGIS. Ya, diversidad de respuestas. Ya, perfecto. Estoy terminando de revisar las respuestas como rápidamente. Mañana voy a revisar más en profundidad. Ya, bien. Entonces, lo primero que vamos a ver entonces es que tenemos diversidad de personas que no han trabajado con QGIS. Aquí hay un par, al menos uno o dos, que ya ha trabajado en programación con Python y QGIS, pero en honor a la gran mayoría y entendiendo que la mayoría no sabe programar nada, eh, vamos a hacer exactamente lo mismo que en el curso presencial y vamos a trabajar con los dos primeros módulos solamente con introducción a la programación. A aquellos que ya tienen experiencia, esto va a ser regalado. Eh, la idea entonces, yo les voy a decir lo mismo que les dije a los muchachos del presencial. La idea no es perjudicarlo en su promedio, sino que primero que tengan una buena nota y segundo que esto les sirva de aprendizaje. Entonces, eh, si no saben nada, van a salir sabiendo algo y esto les va a servir. Y en segundo lugar, si ustedes ya saben algo, siempre es bueno reforzar lo básico y de todas formas van a salir sabiendo algo nuevo. Probablemente yo, por ejemplo, aprendí Python como de manera autodidacta, entonces nunca tuve como la formación formal hasta que empecé a hacer cursos ya de programación. Y ahí tuve como nociones básicas de cosas que yo ya sabía hacer, pero que no sabía por qué se hacían de esa forma. Entonces, si ustedes son ese tipo de personas que son autodidactas y no han tenido las nociones básicas, probablemente este curso les sea muy interesante y les sirva mucho. Y para aquellos que no saben nada, está bien porque van a aprender a hacerlo desde cero y todo como limpiecito. Eso. Em, Denme un momento porque tengo que buscar la PPT que se me perdió. Entonces la tengo que buscar. Ya, esta PPT no está cargada en el aula, pero la voy a cargar apenas terminemos la sesión. No quiero sobrecargarlos con materia, sobre todo porque esto es algo nuevo. Entonces, lo que sí voy a hacer es cargar la PPT, donde vamos a ver un poco de teoría y resolver una pregunta solamente. Y vamos entonces a hacer una prueba de diagnóstico, eh, otra más, para ver cuál es su desarrollo como con la lógica. ¿Ya? Y con eso vamos a terminar por el día de hoy. No hay más. No los quiero reventar, entonces probablemente estemos hasta las 9. Pero como es una primera clase, yo me voy con información valiosa para poder programar bien la clase, las siguientes clases. Y ustedes se van tranquilos con que no se están saturando de información en la primera sesión. Eso. Vamos entonces. ¿Dónde se descargó? Acá está. 3.
Y aquí yo proyecto con... Ahí está. Ya, bien. Aquí hay un modo de presentación, pero no sé cómo se hace. Bueno, no importa. Entonces, el objetivo que vamos a trabajar el día de hoy para ya empezar a trabajar derechamente con la materia es la introducción al Python. Vamos a ver tipos de datos, las variables, operadores y expresiones. Esto es lo básico, básico, básico y no es complejo, no es difícil. Yo he tenido estudiantes que como que son reacios al Python porque como que el mundo hacker y como que está un poco demonizado, sobre todo para quienes venimos un poco más del área de las ciencias sociales. Para nosotros el tema como de la programación es un poco más como que como que es mucha ciencia, digamos. Y sí, efectivamente, pero no es difícil, no es complejo, entonces, perdón que sea tan majadero, pero quiero que para aquellos que nunca lo han visto, entren como con la perspectiva de que esto no es difícil, no es complejo, es una herramienta más que nos puede servir a nosotros para trabajar en nuestra vida cotidiana o en nuestro desarrollo profesional o en el ámbito personal. ¿Ya? Entonces, eso. Eh, Tenemos algunos operadores aritméticos y su procedencia, perdón, su precedencia. Tengo que ir corriendo las cosas que están acá. Perdónenme que me demore un poco, pero es que necesito correr a la gente y los menús de el Zoom. Bien, tenemos entonces operadores aritméticos y su precedencia. Esta es la lista de los operadores aritméticos. Denme un momento que tengo mi gato langueteando algo. Ah, ya era una cuchara. Ya. Eh, Esta es la lista de los operadores aritméticos más comunes y nos van a servir entonces para poder desarrollar ejercicios aritméticos en nuestra consola de programación. Yo les recomiendo que por ahora, para esta primera sesión, al menos hasta que no trabajemos en la parte como más integrada del software, trabajemos con Python Online. Con eso ustedes van a poder, Python Online es, a ver, denme un momentito porque no estoy compartiendo toda la pantalla. Me tengo que ir a Opera aquí, ahí sí. Y Python Online es esto, que les va a permitir a ustedes como tener la consola de Python e ir practicando con eso. Yo uso esto harto antes de empezar a programar para poder ver si el código está bien y me sirve también porque lo puedo ir como trabajando desde el celular. Entonces me mando el enlace de la página y después sigo como desde el teléfono. Entonces, a mí me gusta harto esta página. Hay algunas funciones y algunos códigos como que no los corre, pero en general anda re bien. Entonces, para partir y para las 2 primeras semanas que vamos a estar trabajando como solo en el ambiente de Python propiamente tal, no deberían ustedes tener problemas para poder trabajar solo con esto. Voy a volver entonces a la presentación. No me voy a detener tampoco en todos estos operadores, pero lo importante es que tenemos, por ejemplo, algunas que ya vienen como por lógica. La división, nosotros ya la conocemos. La división entera, que va a tener una doble categoría. La suma, nosotros ya la conocemos. Eh, la resta, que también la conocemos, y la multiplicación también la conocemos. Entonces, aquí muchas de las formas de las figuras ya vienen dadas, ya las conocemos, ya sabemos cómo son, cuáles son, para qué sirven. Entonces, lo único que nosotros tenemos que empezar a hacer es aplicarlas a un contexto como determinado. Lo mismo pasa con la propia sintaxis de las palabras. Por ejemplo, el if. Nosotros, si ustedes manejan el inglés, saben que el if es un condicional.
como qué pasaría si, what if. eh, entonces, nosotros cuando le decimos, por ejemplo, cuando trabajamos el if, eh, le decimos que muestre algo si se cumple una condición y si no se cumple, que muestre otra cosa. Entonces, en el ejercicio que ustedes resolvieron recién, en la encuesta, había un if que decía así como, si se cumple esta condición, escribe esto, y si no, entonces escribe otra cosa. Denme un momentito que tengo mi gato pegándole a la tele, vuelvo en 3 segundos. Ya, ahora sí. Esto en general no debería pasar porque yo en general estoy con mi esposa en la casa y ella está jugando con los gatos, pero hoy día no está, así que estoy a cargo. Eh, seguimos. Entonces, por ejemplo, tenemos el 3 más 5 por 2. Entonces aquí yo les pregunto, ¿se suma primero o se multiplica? La lógica nos dice, y como a nosotros nos enseñaron, en matemática, nos enseñaron que primero va la multiplicación. Entonces va primero la multiplicación, que va a tener precedencia de 3, tal como lo vimos anteriormente, que aquí está, multiplicación 3. Y luego va la suma, que tiene precedencia de 4. Entonces, como 3 va antes que 4, primero se multiplica. Y por tanto, 2 por 5, que está aquí, va a ser igual a 10 y luego se le suma 3, o sea, 13. Todo eso nosotros lo sabemos como porque sabemos matemática básica, pero esto va siguiendo una lógica que tiene que ver también con la matemática básica, porque esto está basado en matemática. Entonces, tenemos algunos datos que son divertidos. El doble asterisco es la potencia, o se representa así, como la potencia. Aquí está en la tabla que yo les presento, la exponenciación. El doble asterisco entonces es la potencia, como 2 elevado a 3. O sea, 2 doble asterisco 3 va a ser igual a 8. Eso va primero que todo. El más unario y el menos unario, como más 5 o menos 5, tienen precedencia de 2 y van antes que las multiplicaciones. Y finalmente la suma y las restas se hacen al final si es que no hay paréntesis. Profe, disculpe, no entendí el unario, el concepto unario, que dice más Ah, es unario. para decirnos si son positivo o negativo. Ah, ya. Ya, entonces en Python van a existir tres tipos de datos para representar los números. Los int, o sea, los enteros, los float, los flotantes y los complex, que son números completos. Eh, esos nosotros ya los vimos cuando estábamos trabajando con bases de datos. Ustedes probablemente las vieron en la composición en el curso de composición de bases de datos. Nosotros también las trabajamos en sistemas de información geográfica. Entonces, los enteros que se van a representar por int, van a representar números, como lo dice, enteros, positivos y negativos. Los números de punto flotante, los float, van a representar números no enteros y no son una representación perfecta del conjunto de las matemáticas de los racionales. También se llaman flotantes. Y los números completos, los complex, representan números que tienen parte real e imaginaria. Sin embargo, tampoco son una representación totalmente fiel del conjunto de lo matemático de los C. ¿Cuáles son los C? ¿Se acuerdan? Números complejos. ¿Los qué, perdón? ¿Alguien más dijo algo? ¿Los números complejos? Sí, Rosina, ¿está ahí tú con alguien más? Porque cuando hablas escucho a alguien más después. ¿O soy yo? ¿Números complejos? Sí, ya, sí.
Bien, entonces vamos a tener otros tipos de datos, como los booleanos, que se escriben bool, y se utilizan para representar valores que son lógicos. Un booleano solo puede ser verdadero o falso, o true o false. En realidad, cuando nosotros trabajamos en la consola de Python, hay que tener mucho ojo con cómo nosotros escribimos esto, porque si ponemos true, perdón, no podemos escribir como verdadero o falso. Tiene que ser true o false. Eh, Internamente se representan con números ceros para falsos y unos para verdaderos, o cero para false y uno para true. Eh, Esto recuerda mucho cuando nosotros estábamos recién trabajando con sistemas raster, y los raster en su forma básica trabajan con un sistema binario de cero o uno. Por ejemplo, donde no hay datos y donde sí hay datos. Entonces, esto opera más o menos bajo la misma lógica. ¿Esto es falso o es verdadero? También tenemos los string, que son str. Aquí me faltó pintar el str, tendría que haber sido verde, pero voy a ver si lo alcanzo a arreglar antes de subirlo. En realidad sí me acuerdo. Se utiliza para almacenar cadenas de texto, los string. Eh, Se identifican fácilmente porque inician y cierran en general en comillas. Por ejemplo, hola va entre comillas. También el 2.7. Aquí depende de la configuración del computador que ustedes utilicen, porque en mi computador personal la coma se representa como coma, pero en otros computadores se representa como lo que se llama con clave americana. Entonces es un punto. En este caso está representado con un punto, dice 2.7. También podemos representar valores alfanuméricos, entre comillas, y vamos a estar representando valores string. Por ejemplo, el 5398, ¿ya? Se utiliza para capturar entradas para el programa o para informar de resultados a un usuario. También vamos a tener funciones de typecasting. La función, por ejemplo, va a ser int, y cuando nosotros le ponemos las comillas, perdón, le ponemos los paréntesis, eh, y tenemos el valor que nosotros le queremos agregar. Por ejemplo, acá dice ejemplo. Entonces la función es int, paréntesis, y en el ejemplo le ponemos entre comillas 450. Y el resultado va a arrojarnos a nosotros el valor 450. Si nosotros hacemos eso, lo mismo en el float para un número flotante, va a ser entre comillas, y aquí fíjense que podemos trabajar con comillas simples o con comillas dobles. Yo en general trabajo con comillas simples, porque es el valor, es el botón que está justo al lado del cero, ese donde sale como el signo de interrogación para cerrar. Si nosotros no apretamos como el Alt o el Shift en realidad para apretar el signo de interrogación, nos aparece una coma. Entonces como que estáis escribiendo y solo apretáis un botón. En cambio, para hacer las doble comillas, hay que hacer el shift y el 2 para poder invocar las dos comillas, digamos. Y así entonces vamos a tener dos resultados que son distintos. Para, por ejemplo, el complex, si le ponemos el complex va a ser 2,3, el resultado va a ser 2 más 3. Eh, Esto les voy a pedir, sí, que como vamos a tener un día para poder repasarlo, yo entiendo que todo esto es muy nuevo y por eso también comulgo con la idea de que las evaluaciones en este contexto sean simples, y que la materia se pase de manera lenta, pero necesito sí que estas cosas que parecen que son básicas, ustedes las vayan integrando como de manera lo más rápida posible. Entonces, a ganar tu ejercicio, yo voy a subir una guía, si no es hoy día, mañana, porque no sé si la tengo en el pendrive que ando trayendo acá o lo tengo en el pendrive que dejo en el trabajo. Entonces, si es en el pendrive que tengo en el trabajo, la voy a llegar a subir mañana. Pero si no, la voy a subir hoy día. Y es una guía completa de exactamente lo mismo que estoy hablando, solo que trae ejercicios para que ustedes puedan ir realizando en Python Online.
Ya, entonces también vamos a tener representaciones o resultados para los datos que son booleanos. Eh, 3.8, por ejemplo, va a ser true y si escribimos falso va a ser true. Eso porque está correctamente escrito según el término del tipo de dato que nosotros estamos escribiendo. Y el str, el string, también vamos a tener. El string va a tener eh, una representación false, por ejemplo, si nosotros la escribimos sin las comillas, va a tener entonces no representación de comillas. Y si escribimos el 4.344, automáticamente y dependiendo de la configuración que nosotros tengamos, va a eliminar la cantidad de valores que están repetidos y que son irrelevantes para el resultado que nosotros estamos entregando, que en este caso es 4.344. Profe, ¿podría Dígame. explicar el bull que no lo entendí? ¿Por qué serían true true? Ya, aquí, voy de nuevo. En los booleanos, me pasó lo mismo, no estoy explicándolo bien. Ya, en los booleanos podemos utilizar para representar valores que son lógicos, ¿cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo. Ya, un booleano puede ser verdadero o falso dependiendo del caso. Y internamente se representan con números ceros para falsos y uno para verdaderos. Ya. Entonces, en este caso, el bool va a ser 3.8. Si es 3.8, va a tener un valor que va a tener un resultado que va a ser verdadero, porque la configuración que nosotros le dimos a esto es que sea, ahí está, se me había perdido. Es que sea verdadero en el caso de que se cumpla la condición de que sea 3.8. Y va a ser falso, si nosotros le escribimos aquí entre comillas, va a ser true porque está correctamente escrito. Pero ahí depende, yo no, en general, no trabajo con valores que sean booleanos para trabajar textos, justamente porque como que a mí en general, en particular, perdón, a mí en particular me inducen al error porque no entiendo si estoy trabajando con un string o con un booleano. Eh, a pesar de que se distinguen exclusivamente porque estoy trabajando con comillas o no. Eh, pero cuando lo leo así como a la rápida, tiendo a equivocarme en esa interpretación. Entonces, no se compliquen ustedes porque esto, a medida que vayamos avanzando, lo vamos a ir internalizando más aún. Eh, por ahora, lo más relevante es entender los tres primeros, esto para hoy día, entender los tres primeros y el string, entender que el string nos va a servir para texto. El booleano nos va a servir para lo que a nosotros nos interesa, para representar valores falsos y verdaderos, o false o true, y para representar entonces valores en 0 o 1 que va a tener esa representación matemática. Ya, ahora sí. Entonces, las asignaciones van a ser una sentencia con la siguiente estructura. Van a tener un identificador que va a ser igual a una expresión. Entonces, vamos a tener una regla particular para el identificador. El primer carácter no puede ser un dígito, puede llevar letras, dígitos y el carácter subrayado y no puede coincidir con palabras reservadas en Python. Las palabras reservadas de Python son and, assert, break, class, continue, def, del, elif, else, todas las que están ahí. Entonces, ¿qué es lo que sí pueden ser nuestras sentencias? Pueden ser un valor constante, un número o un texto, una operación entre números, una operación entre variables o constantes previamente declaradas y una mezcla entre operadores y variables y números. Eh, esto lo vamos a, ustedes lo van a entender, les prometo, les prometo, les prometo, esto lo van a entender una vez que ustedes se metan a la consola de Python y empiecen a equivocarse. No se preocupen por equivocarse. Bien, entonces, tenemos un par de ejercicios.
¿Con qué valor termina la variable resultado en este caso? El valor entonces va a ser 12 y el resultado va a ser igual a valor más resultado, donde el resultado entonces va a ser float, o sea, resultado de eh, elevado a 2 y por tanto entonces el resultado va a ser nuevamente resultado menos el valor de 3. Acuérdense de ir revisando esta tabla una vez que ustedes ya tengan acceso a esto, que va a ser el módulo. Ya. Eh, Hoy solo son 2 ejercicios, pensé que había puesto 4. Ya, entonces, Profe, disculpe, pero no entendí el primer ejercicio. ya. Aquí lo que tenemos que hacer en el primer ejercicio, denme un momentito, tengo mi gato aquí, espérenme un poquito, tengo a mi gato, vuelvo al tiro. Ya, ahora sí, perdónenme. Para poder resolver este ejercicio tenemos que entender que tenemos el siguiente código. Este es un código que va a tener valor igual 12. Después vamos a tener resultado. Para poder obtener el resultado va a ser igual, o sea, estamos despejando la X al final. El resultado va a ser igual a valor más resultado. Eh, Luego, en la tercera línea, vamos a tener el resultado igual, y aquí vamos a usar un tipo de texto, que es el float, que es este, y que tiene la característica de trabajar con números de puntos flotantes, o sea, números que no son enteros. ¿Ya? Voy de nuevo al ejercicio. Aquí está. Entonces, vamos a tener un tipo de texto que es float. Float va a ser el resultado elevado a 2. Entonces, aquí hay un problema en general que nosotros ustedes se van a dar cuenta cuando lo empiecen a resolver, que no está definido el resultado, el valor de resultado, X, por ejemplo, no está definido, por lo que este paso va a lanzarnos un error en Python, en general. Si nosotros lo ejecutáramos tal cual, vamos a tener un error. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esto? Eh, Asumiendo que el objetivo, en este caso, es practicar operaciones, se espera que el resultado, para este caso, sea 0. Entonces, hay que reemplazar el valor de resultado o hay que reemplazar resultado por un valor 0. Entonces, nos quedaría una nueva línea y vamos a decir entonces, perdón, una nueva sintaxis, donde vamos a decir que valor va a ser igual a 12, tal como en la primera línea. En la segunda línea vamos a decir resultado va a ser igual a valor más 0. Luego, entonces, el resultado va a ser igual al float de resultado elevado a 2 y el resultado va a ser igual a resultado menos el valor de 3. Entonces, 3, sigo respondiendo. 3, resultado igual valor más resultado. Usando el valor de, perdón, usando valor igual 12 y asumiendo que resultado va a ser 0, porque aquí no nos están dando el valor, si nosotros tuviéramos el valor, podríamos reemplazarlo por cualquier valor.
valga la redundancia. Como estamos asumiendo que es cero, entonces resultado va a ser igual a 12 más 0, lo que es igual a 12. Y por tanto, entonces, resultado va a ser igual a float de... ¿cuánto es el valor nuevo de 12? Perdón, ¿cuánto es el valor nuevo de resultado? 12. Ya, el valor nuevo de resultado es 12. Entonces, perdón, el valor nuevo de valor es 12. Entonces, va a ser, estoy en la segunda línea, aquí. Resultado va a ser igual a 12 más 0, ¿cierto? Ya, después vamos a tener resultado va a ser igual a float, que en este caso lo que estamos haciendo es decirle que vamos a hacer un código de un número flotante, de punto flotante, que va a tener valor, el nuevo valor de resultado va a ser 12 elevado a 2, ¿cierto? Que va a ser igual a que float sea 144. Pero, pero, como le estamos diciendo que va a ser un valor de punto flotante, aquí nos dice que representa números no enteros. Entonces, en lugar de ser 140, perdón, de ser 144, va a ser un valor de 144,0. Solo porque le estamos poniendo float en lugar de entero. ¿Ya? Entonces, para poder resolver esto, primero hay que calcular el valor porcentual de 3. 12% de 3 va a ser igual a 0 porque 12 es divisible por 3. Entonces, el resultado de 144,0 menos 0, aquí, valor de 144, float, 144,0 menos 0 va a ser igual a 144,0. Entonces, el resultado final va a ser 144,0. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí vamos a tener este ejercicio, lo que quiero que ustedes entiendan es que lo que cambia el resultado va a ser la incorporación del float. Si nosotros usáramos el int para poder resolver este ejercicio, estaríamos obteniendo un valor de 144. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con números, acá, números enteros, enteros naturales. Pero como estamos trabajando con un valor de float, entonces estamos el mismo ejercicio y la misma operación y por tanto el mismo resultado no es el mismo resultado porque tiene que ser un valor decimal. Y en este caso va a ser un valor decimal punto cero y se escribe con punto cero, ¿ya? Si nosotros eso después lo quisiéramos pasar a número natural entero, tendríamos que trabajarlo con int para poder obtener un valor natural entero. ¿Lo entendió ahora sí, Rosina? Y sí, profe, gracias. Ya. ¿Los demás? ¿Bien? Profe, yo no, o sea, algo le caché, pero eso después se va a entender cuando lo programemos, ¿no? Sí, sí, sí. No se preocupe. Ya. Este ejercicio es más común para aquellos que ya tienen nociones de programación y para aquellos que no, les va a servir porque es un verdadero clásico como para poder trabajar la parte de la programación. Y nos va a pedir entonces intercambiar valores de dos variables sin usar nuevas variables ni nuevos valores. Entonces dice, asumiendo que tengan el siguiente código y que no se puedan definir nuevas variables ni nuevos valores. A va a ser igual a 1 y B va a ser igual a 2. ¿Qué instrucciones tengo que escribir para que A sea igual a 2 y B sea igual a 1? Ya, dense un momentito para que lo piensen.
Ah, aquí alguien me... A más uno. Y B sería B menos A. Y B menos uno. Y B menos A. Sí, perfecto. A ver, Del primero A menos B. están viendo, abrí un Paint, no sé si los ven, ¿no? No, profe. Denme un momentito, voy a agrandar aquí el Paint y voy a compartir desde el Paint. Aquí está. Ya, entonces, ahora en el Paint, ustedes lo que están viendo está en blanco, ¿cierto? Ya. Sí. Entonces, aquí vamos a poner que me va a demorar un poco porque no soy muy diestro con esto. Va a ser A es igual a uno, que es lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Y B es igual a 2. Y lo que nosotros queremos es que esto se invierta, que A sea igual a 2 y que B sea igual a uno. Para poder resolver esto, tenemos que hacer el siguiente ejercicio. El valor de A va a ser igual a A A por B. más B. Ya. El valor de B va a ser igual a A menos B. Y el valor de A va a ser igual a A menos, ¿qué es lo que estabas diciendo tú, Rosina, cierto? B, que me queda derecha esa línea, no hago ni una No, más derecha. yo puse que, o sea, A tendría que ser igual a A por B para que me dé 2. Ya, es que también se puede hacer multiplicándolo, no, no hay problema con eso. Ahora, en este caso, por ejemplo, voy a hacer una división acá para poder mostrar cómo se reemplazarían estos números. Entonces, el primero, que sería nuestra primera línea, nuestra segunda línea, nuestra tercera línea. En nuestra primera línea quedaría un valor de uno más 2, ¿cierto? Eso da igual a 3. En nuestra segunda línea sería el valor de, nuevo valor de b, donde tendríamos 3 menos 2 igual 1. Y esto la próxima vez lo voy a hacer en Python al tiro. No, no se me había ocurrido. Y aquí, entonces, es que esto lo hice en la pizarra la otra vez, entonces por eso quedé con la maña. Entonces, en nuestra tercera línea, que sería A, el nuevo valor de A menos B, sería 3 menos uno igual 2. Y con eso entonces nosotros tendríamos el valor de A siendo 2 y el valor de B siendo uno. Se pueden hacer de distintas maneras. Usted, Rosina lo resolvió multiplicándolo, yo lo resolví sumando. Entonces, independiente de cómo lo hagan ustedes, no, no hay problema. Aquí Pablo también nos mandó una solución Profe, mucho más simple. Dígame. consulta, al primero usted la fórmula puso el A, al repetirse el A abajo, se reemplaza el primer A, ¿cierto? Claro, En la fórmula. Entonces sí, los últimos dos se podrían decir que son los que valen. Porque el primer A exacto, era 3. Ese, exacto. al tener el A al final, queda como, ya. Sí, ahí ya empezamos a reemplazar como al tiro a nuestra nueva aritmética, digamos. Profe, consulta, lo que respondió el compañero le sumó 1, pero decía usted que no podía agregársele más variables ni nada. Ah, pero es una... eh, toda la razón, pues no se pueden agregar nuevas variables. ¿Cómo lo resolvió? Explíquenos. Pablo, ¿está por ahí? Sí, profesor. ¿Cómo lo resolvió usted? No, o sea, no pensé en ir cambiando las variables
en líneas hacia abajo, solamente hacerlo directo nomás, no, Ya, no me pensé esa gusta, opción que usted indicó. Ujú. ya, me gusta, me gusta. Ya, también aplica, no hay ningún problema. Porque eh, porque a ver, A comenzó en uno y si le sumas uno queda con 2 y B comenzó en 2 y si le resta uno queda con uno. Ya, está bien, no, no está mal. Eh, Ahora, eso solo aplica si, si en este caso funciona, aplica, pero solo aplica si conocemos los valores iniciales de A, que va a ser A igual uno y B igual 2. Entonces, no es una solución general para intercambiar valores, solo va a funcionar para este caso puntual. Eh, pero en este caso sí sirve, extrañamente. Muy bien, bien, Pablo. Espectacular. Bien, eso. Entiendo que estamos haciéndolo increíblemente más breve que en otras ocasiones, en otras sesiones, pero voy a ver si puedo subirles la guía. Me interesa entonces que puedan ir masticando un poco lo que ya hemos visto. Esto, si bien es materia nueva, es materia densa al principio, sobre todo porque no estamos como muy habituados a pensar de manera lógica. Eh, entonces les recomiendo que revisen bien la guía para que no tengamos problemas a la hora de empezar a resolver los ejercicios. Eh, Necesito sí que me confirmen cuántas personas hay si las personas que están en la lista que aparecen en el aula son efectivamente las personas que están aquí, y si no, no falta nadie para que lo podamos, yo lo pueda empezar a tener en consideración para la primera, perdón, para la segunda y la tercera evaluación. Hola profesor, buenas noches. Dígame, Creo que yo no estoy en la asignatura porque no me aparece en internet. ¿me puede enviar un correo diciéndome eso? Así yo lo reenvío al tiro para gestionarlo. Sí, profesor, ¿me puede decir su correo, por favor? Por supuesto, deme un momentito, déjeme mirarlo porque no me acuerdo de cuál es. Aquí está. Ya, ahí está. Bien, entonces eso, espero que hayan disfrutado. Yo al principio, cuando yo empecé a programar, estaba un poco reacio siempre como a abrirme a este mundo, entonces espero que para aquellos que están aquí más por obligación que por gusto, sea un curso bien ameno, que se lleven algo aprendido nuevo, y que al final de este curso todos podamos ir creciendo en el ámbito de la programación. Eso, nos vemos entonces el día miércoles y recuerden que la tercera sesión es el día jueves. Eso, probablemente las sesiones sean un poco más cortas porque esto tiene mucho de trabajo autodidacta, entonces yo voy a pasar materia, pero no siempre, probablemente hagamos ejercicios como en la hora de clase y esas cosas, pero la mayor parte de esto va a ser trabajo autónomo porque esto es algo que tienen que internacionalizar, tienen que internar ustedes dentro de sus cabezas y de su forma de pensar, po. Entonces, lamento si a alguien como que le molesta que las sesiones duren poco, pero la verdad es que como estamos trabajando con introducción recién solamente, tampoco mi idea es bombardearlos de información. Espero que se entienda el motivo de eso, pero la idea es esa, que no le agarren como tirria a la idea de programar ni a los conceptos, ni a los ejercicios, ni nada. Eso. Profe dijo que iba a subir la guía, ¿cierto? La voy a subir, ahora a revisar si tengo el pendrive, lo ando trayendo acá o el pendrive que tengo en mi trabajo. Si no, a más tardar mañana va a estar. Gracias, profe. Ya.
Bueno, lo dejamos hasta aquí entonces y les reitero, las sesiones van a ser más breves, pero porque hay mucho de trabajo autónomo. Yo voy a estar muy disponible a que me manden correo. Hay algunos de acá que probablemente tengan mi teléfono porque se los compartí. Lo voy a compartir de nuevo la próxima sesión. Eh, pero eso, para que se entienda por qué las sesiones son más cortas. Porque como es materia nueva, muy, muy nueva, la idea es que ustedes la puedan integrar y puedan hacer mucho trabajo autónomo, porque esto es mucho de práctica. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios, pero no tiene sentido si ustedes no lo hacen como por ustedes también. Eso, Gracias, profe. Ahí le mando el vale. correo. Ya, bacán. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Bueno, Ya, Chao, chao. profesor. chao. Chao. Buenas noches. Buenas Chus. noches. Buenas noches. Ya, sí, nos vamos.